Buenos días con todos. Ya estamos iniciando la sesión, prácticamente la última sesión de clases antes de la semana de los exámenes. Mientras los compañeros siguen ingresando, hasta eso voy avanzando con lo que es la asistencia. Listo. Entonces, atención a la lista. Isaías Andrade. Isaías. Daniel Angulo. Daniel Angulo. Diana Aragundi. Presente. Buenos días. Evelyn Arias. Presente. Buenos días. Rosa Brito. Rosa Brito. Ashley Chica. Mercedes Coello. Presente. Buenos días. Evelyn Cuadro. Presente. Buenos días. Buenos días. Mary Guaranda. Buenos días. Presente. Buenos días. Lilibet Leito. Yolman Limones. Presente, buenos días, profesor. Buenos días. Ilter Looro. Presente, buenos días. Buenos días. Daisy Medina. Presente. Buenos días. Cristi Mendoza. Dara Muñoz. María Naula. Presente. Buenos días. Nicole Olaya. Presente. Buenos días. Heidi Ortega. Presente. Profe, el día de ayer yo sí estaba presente, pero usted no me alcanzó a poner la asistencia. Que usted llegó después. No, yo estaba ahí en la clase, pero justo cuando usted me nombró, mi internet se puso inestable y me botó el Zoom y volví a entrar y ya le dije presente, pero no me puso la asistencia. Ya. Ya le voy a poner. No me... Bueno. Danix Ortiz. Presente. Dayana Pérrega. Presente. Buenos días. Verónica Perea. No, Alexa Perea, perdón. Alexa Perea. Alexa Perea. Alexa Perea.
Verónica Rivera. Presente. María Rubio. María Rubio. Ahí está. Leslie Sánchez. Presente. Buenos días. Keila Sánchez. Presente. Buenos días. Alex Tubay. Está. Nayeli Val. Presente. Buenos días. Ya. ¿Alguien que haya ingresado recientemente y no haya sido nombrado? Buenos días, Ley. Profe Yunda. Profesor. A ver, alcen la mano, alcen la mano. Ah, perdón, disculpen, me estaba faltando. Buenos días, profesor Castillo. Ya, Buenos días. Presente, Yunda. Rudio, profesor. Profe, Buenos días. Castillo. Ya, alzan la mano los que tienen, los que están, porque después hablamos todito al mismo tiempo y se hace una... Rubio, profesor. Buenos días. el día Angulo, por favor. Rubio. Aquí a los que están... Gracias. Ya, Lilibet. Economista, disculpe, Perea. Buenos días. Alza la mano, por favor, para poderte registrar. Lilibet Leighton. Leighton. Listo. Andrade, profesor, disculpe. Profe Chica. Ya, Mendoza. Mendoza Cristi, ¿no? Mendoza Cristi. Profe Chica. Ashley Chica. ¿Listo? Daniela. Presente. 10. Andrade, profesor. Profe, Tubay. Castillo. Pero ya Castillo te puse. Profe, disculpe, Sí, Perea. profe, lo que pasa es que yo tengo la falta, hoy la falta creo que del día de ayer, y justamente entré, la verdad, a la segunda hora, pero en la primera estaba teniendo problemas, y en la segunda ya cuando usted estaba tomando la asistencia me fue el tiempo, entonces no terminó de hablar con algunos estudiantes. el día de ayer a los tres últimos sí les puse, que fue Profe, Nayeli y Yundi. Sí les puse. profe, Tubay. Estoy conectado, sino que estoy viendo fuerte y Lo que pasa, Ya, tú vas. lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Yo tenía anotado ahí creo que dos faltas, que una creo que fue el de que yo estuve hasta las 8:05, pero porque tenía una lección, porque hasta lo que yo estaba no había tomado asistencia, sino que yo tenía una lección, entonces, Ya, Wilson, haz lo siguiente, lo que tú me vayas, ponlo en el chat, porque la verdad es que no te escucho muy, no te logro distinguir. No te logro distinguir lo que me estás ya, diciendo. profe. Profe Andrade, falta. Por favor. Ya les digo a los que estén alzando la mano, porque después se escucha todo como un canto de grillos, entonces no logro distinguir quién nomás está hablando. Entonces, Isaías, a ver, Wilson Castillo, ya te registré. Ya. Ani Chica también le registré. Alexa Perea. Ya. ¿Quién más? Muñoz. Que después se hace. Profe, yo el día de ayer lo escribí por interno y le mandé el capture de pantalla donde el decano me explicaba las faltas. Listo. También del día 8, el otro que está ahí marcado de amarillo también me lo justificó. Gracias. ¿Ya? ¿De ahí nadie más? Profe, sigo con falta, Andrade. Dale.
Isaías Andrade. Sí, profe. Ya listo. Bien. ¿Nadie más? A ver, solamente para descartar. Rosa. Solamente estaría faltando Rosa. Ya. Bueno, entonces, eso vamos a continuar ya que prácticamente el día de hoy ya terminamos lo que es el contenido del programa analítico, de lo que está en el sílabus. Ya hemos visto, ya hemos visto todos los componentes. Voy a abrirles el sílabus por aquí. ¿No? El día de ayer vimos lo que eran las expectativas adaptativas y la tasa natural de desempleo. Si no me equivoco, terminamos de ver esta sección. Terminamos de ver lo que era la inercia inflacionaria, las expectativas adaptativas y la tasa natural de desempleo. Y ya lo que nos queda por ver, lo que terminamos el día de hoy, equivalencia ricardiana y algunas teorías presupuestarias que están enfocadas sobre la equivalencia ricardiana. Entonces, prácticamente el examen va a ser lo que veamos hasta el día de hoy, lo mismo la lección, va a ser lo que se ve hasta el día de hoy. Recuerden que la lección es una antesala para el examen, ¿no? Ustedes van a ver que lo de la lección va a tener mucha similitud a lo del examen. La lección la vamos a tomar el día miércoles, dentro del horario de clases. Yo les voy a subir la asignación y ustedes pueden dar la lección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el día miércoles? Iniciamos sesión en la mañana, toman la asistencia, de repente se darán algunas instrucciones básicas y se da paso a la lección. Se va a mantener la misma lógica de la última evaluación que hicimos vía online, en la cual se da 1 minuto y medio por cada opción que se vaya a considerar en la evaluación, ¿no? De acuerdo, eso va a ser la cantidad del tiempo disponible. ¿Sí? Un total de máximo de 10 preguntas, en donde van a tener varias opciones, y para cada opción van a tener un minuto y medio, ¿no? Entonces el tiempo puede variar, como son 10 preguntas, mínimo 15 minutos, a un máximo dependiendo del número de opciones que tengan para cada alternativa. Entonces, en función de eso, ya saben que la evaluación va a ser mínimo 15 minutos, máximo yo creo que va a ser exagerado, muy exagerado, 1 hora. Entonces, todo está en función de la cantidad de argumentos que sea de considerar para la lectura. Entonces, eso es para la lección, y para el examen prácticamente ustedes pueden ver, ya hemos cumplido todo el programa analítico, todo el contenido del sílabus. Ya estamos terminando ya la unidad 4, con lo que es la teoría ricardiana. Y ahora, una vez visto esto, ya ustedes tienen todos los argumentos. Si quieren, podemos hacer un repaso, y para el examen lo que se va a evaluar es la unidad 3 y la unidad 4. ¿Sí? Todo el contenido de la unidad 3 y la unidad 4. Si no me equivoco, nosotros habíamos dejado lo que era este tipo de preguntas el tipo de cambio a largo plazo. Creo que no lo habíamos terminado en taller práctica. Vamos a tomar, sí, desde la unidad 3, desde la introducción al modelo de Mundell-Fleming. Desde aquí va a aparecer prácticamente, no, perdón, esta es unidad 3, me estoy equivocando. Desde aquí, disculpen la confusión. Desde la contabilidad de la balanza de pagos, ¿sí? Desde esta parte, todos estos componentes que están seleccionados hasta acá, hasta la equivalencia ricardiana. Todos estos componentes son los que se van a evaluar, ¿no? Prácticamente toda la unidad 3 y toda la unidad 4, hasta lo que veamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Temas de la unidad 1 y de la unidad 2 no van a encontrar, ya que nosotros prácticamente iniciamos la unidad 3 con lo que es la crisis de balanza de pagos. Entonces van a ver
temas de crisis de balanza de pagos, temas de señoreaje, inflación, inflación anticipada, no anticipada. Van a tener también algunas definiciones en las cuales, de aplicación práctica, de las cuales ustedes tendrán que decir si el argumento corresponde a una política u a otra. Entonces eso depende del caso que les toque. Van a ver temas de sectores gubernamentales, déficit, inflación, inercia inflacionaria. Se van a ver preguntas de cada uno de los temas que hemos venido estudiando. El material se va a sacar o se va a obtener en relación a lo que hemos estado estudiando clase a clase. Ustedes tienen el material de apoyo que ha sido compartido en el Edmodo, ya en lo que vamos a ver el día de hoy, ya lo termino de subir hoy día, ya prácticamente ya está, no lo he cargado, me había olvidado, pero ya termino la sesión y lo cargo para que tengan todo el material, ¿no? Que vendría a ser el contenido desde la semana 9 en adelante. Todo el contenido de la semana 9 hasta el contenido de la semana 16, inclusive. Entonces, todo ese contenido es lo que va a ser va a ser considerado para sacar las preguntas de evaluación. Acuérdense que era un 50% iba a tomar de esta parte y de una tarea. No he revisado, la verdad. Yo voy a revisar el día de mañana. Si hasta el día de mañana ustedes ya han cargado las asignaciones, yo lo que voy a hacer de las preguntas que ustedes han seleccionado, siempre y cuando estén bien elaboradas, ¿no? Porque muchas veces he visto que hacen preguntas que no están bien bosquejadas y los argumentos no son lo suficientemente sólidos para contestar la pregunta. Entonces todo depende de que esté bien contestado. Eso igual yo les he de comunicar cuando reciban la calificación, en la asignación que le corresponde. Entonces, el día sábado o el día domingo, lo más probable es ser el día domingo. El día domingo o el día lunes. Yo les he de considerar y sobre el total de las preguntas que ustedes hagan, si no me equivoco, les mandé a hacer 10 preguntas por cada tema. En total, vendrían a ser, si tenemos que son 8 semanas, son 80 preguntas que ustedes habrían elaborado. Entonces, de ahí, de ese banco de preguntas que ustedes hayan elaborado, yo voy a seleccionar el 50% para la calificación total del examen. ¿Sí? Entonces, de ahí con eso ustedes prácticamente tendrían un pequeño cuestionario de apoyo elaborado por ustedes mismos, más el contenido del material que yo les he facilitado en las clases. ¿Alguna pregunta al respecto sobre eso? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. A ver. Está minimizado. Ya. Entonces, el material que vamos a ver hoy día corresponde a lo que es la equivalencia ricardiana y las teorías presupuestarias. El objetivo de esta unidad consiste en aprender lo que es la teoría ricardiana, a aprender a reconocer las equivalencias ricardianas y sus teorías presupuestarias. Recuerden que cuando hablamos de presupuesto nos referimos a las condiciones que están relacionados a los recursos que maneja el Estado en función de lo que tiene que planificar para cubrir sus necesidades. En este caso, la parte tributaria, la parte de las afectaciones a la demanda agregada. Esto lo van a encontrar principalmente en el libro de Sachs y Larraín. Ahí lo van a encontrar principalmente. También encuentran algo en el libro de Dorwich. Muy poco lo encuentran en Branch y en Barro lo encuentran de una manera matemática, lo encuentran desarrollado en el libro de Barro. Entonces, vamos con lo que es la equivalencia ricardiana.
ver, que me ayude con la lectura. A ver, Heidi, ayúdenos con la lectura, por favor. La trayectoria intertemporal de los impuestos no afecta al consumo, siempre que el gasto del gobierno permanezca constante. Bajo ciertas circunstancias, la variación de los impuestos no afecta al gasto privado y por lo tanto no tiene efecto sobre el ahorro, la inversión o la cuenta corriente. Ejemplo, el gobierno rebaja los impuestos, la demanda agregada, la visión de las familias no cambiará su patrón de consumo debido a que sabe que los impuestos aumentarán en el futuro y decide ahorrar el ingreso recibido por la rebaja tributaria para pagar el impuesto futuro. Ya, listo, gracias, Heidi. Entonces, aquí lo que vamos a ver que la equivalencia ricardiana no es nada más que una propuesta que hizo un economista famoso, que la teoría que salió la teoría ricardiana. Ustedes ya algo deben haber escuchado de él cuando estuvieron. David Ricardo. Exactamente. Eso es cuando ustedes estudiaron, si no me equivoco, historia del pensamiento económico o historia económica de Ecuador y el mundo. No, fue historia del pensamiento económico. Ahí ustedes vieron la teoría de David Ricardo, como mencionabas. Aquí él propone una relación en el cual el gobierno utiliza de alguna manera para beneficiar la producción, por decirlo así, lo que hace es reduce la carga tributaria en este momento y él argumenta que esta reducción de la carga tributaria que está presentándose en la economía no tiene por qué afectar directamente a los saldos de cuenta corriente. Es decir, no tendría que, si estamos reduciendo impuestos, en teoría al momento de reducir impuestos estamos liberando recursos, entonces con eso se estimularía el gasto y de acuerdo a lo que hemos aprendido con las curvas ISLM, al modelo keynesiano, dice, no, pues estás aumentando el gasto, estás de alguna manera estimulando la cantidad de recursos que existen y lo que va a hacer es desarrollar la demanda agregada. Como la demanda agregada se incrementa, lo que vas a tener un aumento de la producción, vas a tener un aumento del precio, vas a terminar generando inflación. Entonces, el beneficio que tú obtuviste, al fin y al cabo se va a ver diluido porque los agentes económicos van a comenzar a ajustarse automáticamente. Entonces, Ricardo dice, no, esto no se considera tanto así. Aquí hay una equivalencia, porque resulta que las familias, bajo ciertas circunstancias, estos impuestos no van a afectar a las decisiones de gasto y de consumo que tienen las personas. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué haber una afectación directa al saldo de la cuenta corriente. Eso es lo que manifiesta la equivalencia ricardiana. Por eso es que menciona que la trayectoria intertemporal de los impuestos, cuando decimos trayectoria nos referimos al tiempo que transcurre. Intertemporal hace referencia a que a través del tiempo, para los gobiernos tienen periodos. Recuerden que los gobiernos se miden a través de periodos. Dentro de los periodos tenemos que están los años fiscales. Entonces, cuando decimos la trayectoria intertemporal de los impuestos, estamos diciendo cuál es la carga tributaria que tienen los impuestos periodo tras periodo. Entonces, dice que la trayectoria intertemporal, es decir, que periodo tras periodo o año tras año, los impuestos, la carga que se realicen sobre los impuestos, al fin y al cabo, no van a afectar, sino que van a permanecerse constantes con respecto a lo que es el nivel de consumo. Entonces, al fin y al cabo, si en un periodo resulta que el gobierno redujo los impuestos, eso no va necesariamente a afectar al consumo, porque el siguiente periodo se ajustan los efectos, vuelve a subir y suben los impuestos, y en el primer periodo las personas vieron esa reducción de impuestos, decidieron ahorrar para poder tener recursos para el pago del siguiente periodo. Eso es lo que plantea Ricardo. Pero esto se da bajo ciertas circunstancias, ¿no? O sea, no es una regla perfecta.
Entonces, bajo ciertas circunstancias, la variación del impuesto no va a afectar al gasto privado, por lo que no va a tener un efecto directo sobre el ahorro, ni la inversión y mucho menos al saldo de la cuenta corriente. Es decir, los efectos no se van a ver disuadidos. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, este ejemplo es dado principalmente en una economía como la norteamericana, donde tiene mayores cantidades de financiamiento bien puestos y de alguna manera tienen la capacidad, de acuerdo a su nivel de consumo muy gigantesco en comparación a otras economías, puede decidir por varios periodos realizar una reducción tributaria, o de repente para una economía pequeña, como el caso de la economía ecuatoriana, ocurre un shock tan positivo que el gobierno dice no es necesario recaudar más impuestos porque con todos esos ingresos que estamos recibiendo por el shock positivo generado, imagínense que descubren un mineral que sea mucho más valioso que el oro y que el Ecuador lo tenga en forma abundante y que sea para el Ecuador extremadamente sencillo extraerlo y comercializarlo. Entonces eso lo que va a hacer es generar mayores ingresos para las arcas fiscales por vía producción del mineral. Entonces lo que va a hacer es el gobierno simplemente toma los recursos de esta fuente y dice, bueno, como estamos en abundancia, voy a bajar la carga impositiva, ¿no? Entonces, se podría dar también eso para los distintos tipos de economía. Quería aclarar ese ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a partir del ejemplo en el cual un gobierno decide rebajar los impuestos en el presente, es decir, hoy, en el presente inmediato, ante un intento para estimular la demanda. O sea, lo que obviamente recuerden que es una medida expansiva, consiste en reducir los impuestos, porque al momento que reduces los impuestos lo que vas a hacer es modificar la pendiente de la función de la demanda agregada, y lo que vas a hacer es que crezca. Entonces, y vas a tener que la flexibilidad de las personas para el consumo va a aumentar y eso va a generar mayor desarrollo de la demanda agregada. Entonces, ante esta rebaja de impuestos en el presente, las familias dicen, bueno, si en este momento el gobierno decide reducir una tasa de impuestos, por ejemplo, ahorita que estamos en proceso de elecciones, estamos próximos para ir a acudir a las urnas a votar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo más probable es que, bueno, para nuestro caso no ocurre eso porque el candidato no se está postulando para la reelección el candidato vigente. Entonces, el presidente vigente no está buscando la reelección, pero lo más probable es que si estuviera buscando la reelección, lo que estuviera haciendo es bajar la carga impositiva. Entonces, ¿qué ocurriría entre los ecuatorianos? Dicen, bueno, ahorita han bajado los impuestos, pero es porque estamos en elecciones. Entonces ya eso las familias lo perciben, lo determinan. Entonces, ¿qué es lo que hacen ante este efecto? Dice, bueno, como está bajando los impuestos, tenemos un pequeño ingreso adicional generado por la reducción de los impuestos. Entonces, vamos a ser cautos, vamos a guardar un pequeño fondo de provisión para que, de manera que cuando ya los impuestos vuelvan a su nivel natural, nosotros tenemos de dónde cubrir, o si en el peor de los casos nos incrementa más de lo normal, tenemos por lo menos un pequeño colchón monetario como para poder mantener nuestros ingresos mientras se estabiliza la situación. Entonces, esta es la visión que tendrían las familias. Por lo tanto, no va a cambiar el patrón de consumo, porque bajan los impuestos. O sea, si bajan los impuestos, lo que tú tendrías es que la función de la pendiente se va a contraer. Con eso tú esperarías de que la producción caiga para que no pase ningún efecto. Entonces, como esa contracción que se está dando en la función de demanda agregada se ve diluida hacia lo que... No, perdón, no es expansión, esa expansión, disculpe, me equivoqué.
recapitulo, disculpen, lo voy a visualizar mejor para que ustedes me lleven la cordura. Voy a hacer dibujos simples. Entonces tenemos nosotros, acá, tenemos la función de demanda agregada, es esta inicialmente, luego viene una reducción de impuestos. Esta reducción de impuestos lo que va a generar es que esta pendiente cambie, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a haber es un estímulo en la demanda agregada. Si recuerdan que la demanda agregada, cuando tenemos afectaciones a las tasas impositivas, lo que va a cambiar es la pendiente de la forma funcional de la demanda agregada. Esto obviamente lo que va a hacer es que los niveles de precios que estaban en su punto inicial, a ver, texto, el nivel de precio 0, precio 1, pase a un nivel de precio 2 para lo que es la oferta, ¿no? Entonces, aquí voy a bosquejar una oferta de tipo keynesiano, que es lo más común. Entonces, tenemos que inicialmente está en este punto. Inicialmente está en este punto y ahora pasa al segundo punto. Entonces, ahí tenemos de que esto se da porque el gobierno ha decidido reducir impuestos, ¿ya? Entonces, retomo a la diapositiva. Entonces, el gobierno rebaja los impuestos hoy en un intento por estimular la demanda. Ya vemos que el estímulo de la demanda se debe principalmente a que libera recursos. Entonces, está estimulando la demanda. Con eso, la producción también va a incrementarse y ahí también se va a generar el incremento del precio. Entonces el gobierno rebaja los impuestos hoy en un intento por estimular la demanda agregada, pero como saben, los hogares, o sea, todo el sector productivo sabe que esta reducción de los impuestos hoy simplemente es un efecto temporal. Entonces la visión no va a cambiar en el patrón de consumo, debido a que los impuestos aumentarán en el futuro, es decir, que las personas deciden, sabes que si bien es cierto está aumentando, no compremos más, porque si compramos más, al momento que nos carguen más impuestos, no vamos a tener cómo poder cubrir nuestras necesidades en un futuro. Y deciden ahorrar el ingreso recibido por la rebaja tributaria a pagar del impuesto futuro. Es decir, lo que va a ocurrir es lo siguiente, de que la demanda no va a tener esta expansión. O sea, la demanda prácticamente va a quedarse en su mismo punto. El mismo color seleccioné. La demanda no se va a modificar. Va a quedarse en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque sencillamente van a destinar parte de los recursos que están generando, o sea, esta cantidad de recursos, toda esta cantidad de recursos que se están liberando, toda esta cantidad de recursos, bueno, toda esta área de aquí abajo que se está liberando, las familias lo van a canalizar hacia el ahorro. Esto de aquí lo van a canalizar hacia el ahorro. Eso es lo que plantea la propuesta de Ricardo en su modelo, ¿no? Déjenme regresar acá. Ya. Por lo tanto, cuando ya llegue nuevamente la carga tributaria, simplemente lo que va a ocurrir es que este efecto se va a ver diluido y no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que dice la equivalencia ricardiana, de que a largo plazo no pasa nada con
las variaciones de los impuestos, porque las familias de alguna manera se ajustan ante estos efectos. ¿Sí? Entonces tenemos que esto hace que el gobierno reduce el monte de la carga tributaria. Esta partecita la voy a explicar después del receso. O sea, ahorita hacemos el corte y nos volvemos a conectar para explicarles esta parte, ¿ya? 3 minutos y pico no alcanza. Se va a quedar entrecortada esta parte. Entonces nos volvemos a conectar.